lectura de la palabra de la Biblia, pero usted es una persona santa, muy amable. No ha habido ni habrá benefactores del más alto mérito como lo han sido Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. Ofrecer otros beneficios no solo es una mentira, sino más bien un gran daño. El beneficio eterno hecho por él y sus seguidores es el más grande y verdadero, y no es para un país en particular, lo cual causaría prejuicio a otro, es para todo el universo. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Ahora la historia de cómo Prabhupada se encontró por primera vez con su maestro espiritual. Prabhupada le pusieron el nombre de nacimiento Abhay Charan. O sea, aquí se refieren a él como Abhay. Y él tenía un amigo que se llamaba Narendranath Malik. Amigo de Abhay, era insistente. Quería que Abhay viera a un sadhu de Mayapur con quien él y algunos de sus amigos se habían reunido en el ashram que el hombre santo tenía cerca de la avenida Ultadanga. Querían tener la opinión de Abhay porque todos dentro del círculo de amigos lo consideraban un líder. Si Narendra podía decirles a los demás que Abhay también tenía alto aprecio por el sadhu, eso confirmaría su propia estimación. Abhay se resistía a ir, pero Naren lo presionó. Sadhu quiere decir una persona santa, ¿no? Al caer la noche se quedaron hablando entre los transeúntes en la atestada calle, mientras coches tirados por caballos o por bueyes, algunos taxis ocasionales y autobuses avanzaban ruidosos. Naren colocó una mano con firmeza sobre el brazo de su amigo, tratando de empujarlo hacia adelante. Abhay sonreía, pero con obstinación tiraba hacia el lado contrario. Naren argumentó que ya que estaba solo a unas pocas cuadras, deberían hacerle al menos una visita corta. Abhay sonrió y le pidió que lo disculpara. La gente que involuntariamente presenciaba la escena advertía que los dos jóvenes eran amigos, pero la escena resultaba curiosa. Un hombre apuesto y joven, vestido con una kurta de khadi y dhoti blancos, estaba siendo arrastrado por el otro. Naren le explicó que el sadhu, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, era un Vaishnava y un gran devoto del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Uno de sus discípulos, un sannyasi, había visitado la casa de los Malik y los había invitado a conocer a Srila Bhaktisiddhanta. Algunos de los Malik, cuando fueron a verlo, quedaron muy impresionados. Pero Abhay permanecía escéptico. Oh no, conozco a todos estos sadhus, dijo. No iré. Había visto a muchos en su niñez. Todos los días su padre agasajaba al menos a 3 o 4 en la casa. Algunos no eran más que mendigos, e incluso alguno fumaba ganja, o sea, marihuana. Gaura Mohan había sido muy liberal al permitir que cualquiera que usara la ropa color azafrán de sannyasi entrara en su casa. Pero eso significaba que un hombre que no era más que un mendigo o un fumador de ganja debería ser considerado un santo, solo porque se vistiera como sannyasi o estuviera recolectando fondos para construir un monasterio, podía influir a la gente con su palabra. No. Por cierto, esos sadhus le daban a Abhay una buena dosis de vergüenza ajena. Abhay incluso había visto a un hombre en su vecindario cuya ocupación era ser mendigo. Por la mañana, cuando otras personas vestidas con ropa de trabajo iban a sus empleos, él se vestía con ropa color azafrán, salía a mendigar y de esta manera ganaba el sustento.
pero era apropiado que a tal supuesto sadhu se le hiciera una visita como si fuera un gurú. Naren argumentó que creía que aquel sadhu era muy erudito y que debía al menos conocerlo y juzgarlo por sí mismo. Abai estaba muy molesto de que su amigo se comportara de esta manera, pero no pudo rehusarse. Caminaron juntos. En el trayecto dejaron atrás el templo Prasanath Jain y se dirigieron a la calle Ultadanga 1, donde el cartel Bhaktivinoda Asana anunciaba que esa era la sede del Gaudiya Math. Cuando llamaron a la puerta, un hombre joven los reconoció al señor Malik. Naren le había dado una donación anteriormente y de inmediato los acompañó hasta la terraza del segundo piso, ante la presencia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, que estaba sentado disfrutando la atmósfera del anochecer con unos discípulos e invitados. Bueno, esta es la historia de cómo Prabhupada conoció a su maestro espiritual. Su amigo le estaba insistiendo que fuera a conocer, porque lo consideraban un líder en el grupo de sus amigos, era considerado como un líder. Todos estudiaban en la misma universidad. Entonces para ellos era muy importante la opinión de Prabhupada, ¿no?, acerca de este santo que ellos apreciaban mucho, ¿no?, porque era sumamente erudito y muy entendido en la filosofía de conciencia de Cristo. Pero Prabhupada había tenido mala experiencia porque vio que su padre invitaba gente a su casa a comer, que estuvieran vestidos de color naranja, azafrán, y algunos de ellos eran simplemente mendigos o fumaban marihuana. Entonces él no estaba muy impresionado con esos así llamados sadhus, pero su amigo le insistió: no, este es diferente, te lo aseguro, ya que estamos a pocas cuadras, debes ir a conocerlo, es muy importante. ¿No? Entonces, este mosquito me recordó un pasatiempo de Prabhupada aquí en México. ¿Sabe que Prabhupada fue a Puerto Vallarta? Y también fue a Cuernavaca. Y en Puerto Vallarta había muchos mosquitos. Yo estuve en esa casa donde Prabhupada se quedó. Todavía hay un altar con la foto de Prabhupada al Parampara. Está cerquita de un río. Algunos dicen que Prabhupada se bañó en ese río. Puede ser. ¿Quién sabe? Entonces Chitsukananda estaba con Prabhupada y él le preguntó a Prabhupada: Prabhupada, ¿no le están picando los mosquitos? Prabhupada dijo: no, a mí sí me están comiendo vivo. Dijo. Debe ser que como usted es devoto puro, por eso no lo pica. Prabhupada se rió, dijo: pero en Mayapur no hacen diferencia no, entre devotos o no devotos. Entonces, bueno, este es un momento histórico donde Prabhupada conoció a su maestro espiritual, porque apenas entró a la habitación y le dieron reverencia, porque era su tradición, pues, su familiar, ellos respetaban a las personas que estaban en la orden de renuncia, ¿no? Entonces, y apenas se estaban levantando de darle reverencia, Srila Bhaktisiddhanta les dijo: ustedes son hombres jóvenes y educados, ¿por qué no predican el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo? Prabhupada apenas podía creer lo que estaba oyendo, apenas lo estaban conociendo y ya le estaba diciendo: ¿por qué no llevan el mensaje de Krishna al mundo occidental? Ustedes son jóvenes y son educados, son inteligentes. Prabhupada quedó un poco, ¿cómo se llama? Sorprendido. ¿No? Porque tú conoces a alguien: ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿Qué haces? Prabhupada dijo: no, ustedes son jóvenes, inteligentes, educados.
deben predicar el mensaje de la conciencia de Krishna Chaitanya Mahaprabhu por el mundo entero. Y Prabhupada puso un argumento, ¿no? Puso un argumento, dijo, pero ¿quién va a escuchar el mensaje si somos un país bajo el gobierno de un país extranjero? O sea, primero tenemos que liberar la India del gobierno británico, ser un país independiente, y después podemos predicar el mensaje del Bhagavad Gita. Era un argumento que la gran mayoría de la gente pensaba así, incluso grandes líderes religiosos de la época. Gandhi también decían eso, que primero buscar la independencia de la India y después podemos predicar su mensaje espiritual. Pero Srila Bhaktisiddhanta no estaba de acuerdo con eso. Él dijo, este mensaje es tan vital, tan importante que no puede esperar un cambio de gobierno para empezar a divulgarlo, porque la gente está necesitada de este conocimiento. Y no importa el estado en que esté el gobierno, lo importante es que el mensaje espiritual se difunda, porque ese es el mayor beneficio para las almas. Las almas han olvidado su origen divino como parte de Dios, de Krishna, están inmersos en asuntos políticos, sociales, ¿no? Económicos, etcétera, y no conocen cuál es la meta de la vida del ser humano. Entonces, es de vital importancia distribuir este mensaje. No podemos esperar que cambie el gobierno para empezar a hacerlo. Entonces Prabhupada quedó muy impresionado por su determinación y su entendimiento espiritual. Cuando se fue del lugar, su amigo le preguntó, ¿qué te pareció el sannyasi, el sadhu? Y el Prabhupada le dijo, el mensaje del Señor Chaitanya está en las mejores manos. Yo lo acepté en mi corazón como mi maestro espiritual. Porque Prabhupada se identificaba como seguidor de Gandhi, ¿no? Se vestía con la ropa que daba a entender eso, porque lo que hacían los británicos, llevaban el algodón de la India a Inglaterra, confeccionaban la ropa allí de los hindúes, o sea, la ropa tradicional de ellos, y la vendían de vuelta carísima en la India. Entonces Gandhi se dio cuenta de eso y empezó a predicar de que nosotros debemos crear nuestra propia ropa, no debemos comprarle nada a los ingleses que nos están explotando. Él mismo tenía un telar portátil que llevaba, para dar el ejemplo, ¿no? Entonces había tiendas que solo vendían ropa hecha por los locales, no de los británicos. El Prabhupada compraba solo su ropa allí. Entonces nada más con verlo vestir ya se sabía que era un seguidor de Gandhi. ¿Me explico? De la filosofía de Gandhi. Pero cuando escuchó a su maestro espiritual, su opinión cambió radicalmente. Entendió que no se puede esperar a un cambio político para difundir un mensaje espiritual, porque independiente del estado material de la política mundana, las personas están sufriendo por ignorancia de su vida espiritual. Entonces ese era el énfasis, ¿no?, que su maestro hizo y le convenció por ser. Entonces, fíjense lo que dijo Srila Bhaktisiddhanta. Había planteado estas ideas en sus escritos. La benevolencia mostrada por Sri Chaitanya Mahaprabhu hacia las jivas las libera eternamente de todos los deseos, de todos los inconvenientes y de todos los sufrimientos. Esa benevolencia no produce ningún daño,
y las jivas que la reciben no serán víctimas de los males del mundo. Abai, escuchando con atención los argumentos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, recordó a un poeta bengalí que había escrito que todavía la India se hallaba bajo opresión política, mientras que otras civilizaciones menos avanzadas como China y Japón eran independientes. Abai conocía bien la filosofía del nacionalismo, en la cual se enfatizaba que la liberación tenía que llegar primero. La gente oprimida era una realidad. La matanza británica de ciudadanos inocentes también lo era, y la independencia beneficiaría al pueblo. La vida espiritual era un lujo que podría permitirse solo después de la independencia. En ese momento la causa de la liberación nacional del poder británico era el único movimiento espiritual relevante. La causa del pueblo en sí mismo era Dios. O sea, ese era el argumento que la gente de su época, incluyendo a Gandhi, decían, pero estaban equivocados, ¿no? Prácticamente Srila Bhaktisiddhanta era el único que se opuso a esa idea de que primero hay que tener independencia política para llevar el mensaje espiritual. Él no estaba de acuerdo, que hay que esperar, hay que hacerlo de inmediato, ¿no? Entonces, porque Chaitanya Mahaprabhu, el mensaje que trajo era para darle alivio al sufrimiento permanente de las almas. O sea, no era algo de beneficio temporal que muchos trabajadores filantrópicos, humanitarios tratan de hacer, ayudando a la gente materialmente. No, el movimiento Sri Chaitanya vino a darle a la gente verdadera vida eterna y felicidad eterna, ¿no? Haciendo despertar en ellos su entendimiento que son almas eternas, que son partes de Dios, de Cristo, y que el santo nombre los va a limpiar, los va a purificar y van a entender mejor la meta del ser humano. Entonces, de eso se trata. Y saben que Prabhupada quería unirse de una vez a su maestro, pero ya tiene una esposa embarazada. Dios, no, sería una injusticia abandonar mi esposa para unirme al templo, no me parece correcto. Y es muy importante tener responsabilidad. Si alguien tiene familia, tiene que mantenerla, tiene que cuidarla, es lógico. De Prabhupada abrió una farmacia. Él se graduó de ingeniero químico, pero no aceptó el diploma por protesta contra el gobierno británico, pero se graduó. Entonces él fabricaba sus propios productos farmacéuticos. Abrió una farmacia en una ciudad que se llama Allahabad o Prayag, el nombre sánscrito, Prayag. En esa ciudad se unen los tres ríos sagrados, el Ganges, el Yamuna y el Saraswati. Prabhupada tenía su farmacia ahí, y un día, después de 11 años de haber conocido a su maestro, vino un sannyasi discípulo de su guru a buscar ayuda para abrir un templo allí. Y él fue a la farmacia de Prabhupada y Prabhupada lo reconoció, inmediatamente lo puso en contacto con gente pudiente que él conocía, doctores, farmacéuticos, amigos, etc. Y los motivó a que colaboraran para abrir un templo allí, ¿no? Y él mismo donó también dinero para eso. Y se pudo abrir el templo. Y Prabhupada iba al templo regularmente, tocaba la mridanga. Saben que Prabhupada aprendió a tocar mridanga cuando tenía 5 años. Su padre le puso un profesor de mridanga a los 5 años. Su madre protestó, pero está muy chiquito, más grande. No, está bien que aprenda desde ahora. Y aprendió muy bien. Prabhupada iba a tocar la mridanga, cantaban el kirtan y hizo amistad con los devotos. Y después vino Srila Bhaktisiddhanta a instalar las deidades. Un templo tiene que tener deidades para que sea templo. Entonces él vino
y el presidente del templo lo presentó a Srila Bhaktisiddhanta. Y Srila Bhaktisiddhanta dijo, yo ya me fijé en él. A él le gusta oír muy bien, lo voy a hacer mi discípulo. Porque Prabhupada cuando viajaba vendiendo su producto farmacéutico, escuchaba que su maestro estaba dando conferencia en algún lugar y él iba y se sentaba a escuchar. Y las clases de Srila Bhaktisiddhanta no duraban media hora, una hora, eran 2 y 3 horas, hasta 4 a veces. Algunos sannyasis pedían permiso porque tenían servicio que hacer, pero Prabhupada se quedaba, no se movía, se quedaba escuchando. Entonces su guru se dio cuenta, a este joven le gusta escuchar muy bien, lo voy a hacer mi discípulo. Hubo un incidente que hizo que Prabhupada estuviera más atento todavía cuando su guru hablaba, y era que su guru estaba dando la conferencia y un devoto mayor se sentó al lado de Prabhupada y le susurró al oído, ¿hace cuánto tiempo empezó la clase? Prabhupada acercó su oído para escuchar y Srila Bhaktisiddhanta se dio cuenta y los interrumpió a los dos. Y le dijo al devoto mayor, fulanito, ¿tú crees que porque me has comprado con tus donativos ya no me tienes que escuchar con atención? Porque cuando alguien está dando la clase no se debe conversar, es falta de etiqueta, pues, ¿no? Y a Prabhupada le dijo, ¿y tú quieres venir a dar la clase? Prabhupada se puso más alerta, ¿no? De escuchar más atento, ¿no? A su maestro espiritual. Entonces cuando se lo presentaron, su maestro dijo, sí, a él le gusta escuchar muy bien, lo voy a hacer, me dice. Y Prabhupada dijo una vez, como yo aprendí a escuchar bien de mi guru, ahora puedo hablar bien, porque aprendí a escuchar bien de él. Entonces eso es muy importante, aprender a escuchar con atención y asimilar el conocimiento, el mensaje, para uno poder compartirlo después, con sus propias palabras, ¿no? O sea, el mensaje es el mismo, pero uno lo presenta con sus propias palabras. Entonces Prabhupada, después de 11 años de conocer a su guru, fue que recibió la iniciación, ¿no? Su guru le dio las 2 iniciaciones juntas, la primera y segunda de una vez. Y entonces, al final, Prabhupada le escribió una carta a su maestro, antes de que partiera de este mundo. Dijo, mi querido maestro espiritual, usted tiene brahmacharis, sannyasi, renunciantes, que lo sirven, están con usted todo el tiempo, pero yo soy un devoto casado, no puedo hacer lo mismo que ellos, tengo deberes familiares, pero por favor dígame cómo lo puedo servir. Y justo 2 semanas antes de su maestro partir de este mundo, que fue el 1 de enero de 1937, 2 semanas antes, Prabhupada recibió la respuesta de su carta, donde su maestro le da la misma instrucción que le dio cuando se conocieron. Le dijo, si tú llevas el mensaje de la conciencia de Krishna al mundo occidental, eso será muy beneficioso para ellos y para ti también. Ese es mi deseo. El mismo mensaje, la misma instrucción que tuvieron en el primer encuentro. También Prabhupada fue a ver a su maestro en Vrindavan, en Radha Kunda, con uno de sus hijos pequeños, lo acompañaba. Y su maestro lo instruyó, si llegas a tener dinero, imprime libros. Esa fue su instrucción. Prabhupada guardó esa instrucción. Es muy importante. Entonces, y Prabhupada empezó a publicar una revista pocos años después, una revista en inglés, y mandó incluso a algunos
algunas revistas la mandó a Estados Unidos y a otros países, ¿no? Y empezó a publicar la revista regularmente. Pero un amigo le dijo, mejor escribe libros, porque revista la gente la ve y la tira, pero los libros se quedan. A Prabhupada le gustó la idea y empezó a traducir y comentar su obra maestra, el Srimad Bhagavatam. Y ya con 3 tomos, el primer canto, lo presentó al primer ministro de la India, Lal Bahadur Shastri, se llama, muy erudito, y lo reconoció y le dio una felicitación, un reconocimiento por su obra, ¿no? Eso fue muy bueno. Todo pasa en la India, que tú escribes un libro espiritual, lo presentas al presidente del país y te apoya, no pasa en cualquier país eso. Prabhupada dijo, la gente es buena, los líderes son malos, porque los líderes son ciegos guiando a otros ciegos. Y este presidente, Lal Bahadur Shastri, lo asesinaron, lo envenenaron. En otro país cercano a la India, que fue una cosa política que hicieron en su contra, porque él estaba a favor de ayudar a la gente en la India que buscar los intereses de Inglaterra o de otras personas egoístas. Entonces Prabhupada, armado con esos primer canto en 3 libros, llenó un baúl y se fue en un barco. Bueno, gracias por venir a escuchar. ¿Algún comentario? ¿Una pregunta? Sí. Hay micrófono para compartir. Por favor. Entonces, cuando los británicos estaban colonizando la India, no tenían ningún interés en las enseñanzas védicas. No tenían ningún interés, más bien querían desacreditar las enseñanzas védicas para convertir a la gente al cristianismo. Entonces, incluso inventaron mentiras diciendo que los Vedas fueron escritos después de la Biblia, hace 1500 años, o sea, 500 años después de la Biblia, para desacreditar. Entonces, pero no tuvieron éxito en su plan, porque se descubrió que lo que decían no era verdad. Pero tomó tiempo y sí influyeron a muchos hindúes educados en sus ideas, ¿no? Su prejuicio contra la cultura y la religión de la India, ¿no? Pero Srila Bhaktivinoda Thakur, que trabajaba para el gobierno británico como un juez, como un magistrado, él escribió libros derrotando todas esas ideas erróneas que había en el momento, ¿no? La orden de su maestro espiritual fue exactamente llegar a Norteamérica o nada más le dijo Occidente. No, le dijo en el habla inglesa. Y una vez un discípulo, Tamal Krishna Goswami, le preguntó a Prabhupada, ¿por qué usted fue a Norteamérica en vez de ir a Inglaterra, como hicieron sus hermanos? Prabhupada sonrió y dijo, yo pensé que si iba a fracasar igual que ellos, por lo menos quiero fracasar en un lugar diferente, no en el mismo lugar. Entonces, obviamente Prabhupada recibió un poder de Krishna para hacerlo. De la otra manera no era posible. Prabhupada mismo lo reconoció, dijo, un anciano que salía a vender mis libros en la biblioteca, en la librería, para comprar verdura para subsistir. Durante todo un año estaba solo, luchando.
por sobrevivir en una ciudad tan cara como Nueva York, y que de repente, ¿no?, se difundió como, la gente le llamaba la explosión Hare Krishna. En pocos años, cuando Prabhupada registró el movimiento en Nueva York en julio de 1966, puso Sociedad Internacional, y el abogado y otro, pero Prabhupada, esta es la única sede que hay. Prabhupada dijo, va a haber muchas más en el futuro. ¿Y por qué puso Sociedad Internacional para la conciencia de Krishna? ¿Por qué no mejor pone conciencia de Dios, que es más popular? Prabhupada dijo, no, la gente no sabe quién es Dios, yo se lo voy a presentar. Y Krishna es Dios, por eso tiene que ser conciencia de Krishna. Muy bien. Bueno, si no hay más comentarios, preguntas, podemos finalizar aquí. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada aquí. Gora Premanandi. Hare Hare.